meditar en la palabra del Señor, quiero que tomemos allí el Salmo 34 que ya hemos tomado aquí en este lugar. Reitero la bienvenida a los que están aquí de forma presencial, a todos ustedes en el nombre de Jesús, y también los que están en la virtualidad. Por aquí tenemos un reporte de más de 30 personas que están en la virtualidad. Bueno, hay otros que no hacen su reporte directo. Entonces tenemos un buen grupo que está atendiendo a la escuela dominical. Hay hermanos que trabajan, pero desde allí se conectan el día domingo a nuestro servicio y les damos la bienvenida en el nombre del Señor. Hay otros que de otro país se conectan, de Panamá, de Costa Rica, de España nos han hablado, nos han saludado. Hermanos que mantienen pendientes de Italia. Entonces, no es en vano la transmisión, es una bendición. A través de ello también se extiende el mensaje del Evangelio. Todos estos medios son muy importantes a la hora de predicar el Evangelio. Salmo 34, verso 4, dice: busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y le libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. El verso 8 dice: gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Bueno, hermanos, siéntense por favor. Vamos a meditar en la palabra del Señor. Hace algunos meses ya que empecé unos temas de la sanidad interior y un subtema que tenemos allí es sanando emociones destructivas. Y tenía pendiente organizar otro tema, y estudiando se me metió en el corazón volver a hablar del miedo, que al principio de esta temática hablamos algunas cosas acerca de el miedo. El miedo es una emoción que puede ser muy destructiva o puede ayudarnos a la hora de protegernos. Pero hay quienes tienen ese miedo que terapéuticamente lo llaman neurótico. Es decir, que ya no es el miedo normal o natural, sino que nosotros decimos coloquialmente que ya es exagerado. Entonces, quiero en esta mañana que podamos pensar estos minutos acerca del miedo, porque realmente apropiado para hoy
que se ha de manejar una temática familiar, es que gran parte de nuestros miedos que se salen de lo normal se siembran en casa. Y habría muchas cosas que hablar acerca de ello. Pero como no tenemos mucho espacio, vamos a ir a la manera que Dios nos ayude esta mañana. Entonces el miedo surge en ocasiones de mirar nuestras insuficiencias. Cuando creemos que en todo vamos a fallar, surgen los miedos. Cuando pensamos que no lograremos nuestros objetivos y nos sentimos incapaces, ese sentimiento nos lleva a creer que de pronto seremos agredidos o censurados. Y de hecho muchos de nuestros miedos se dan por algunos tipos de agresión y de formas de censura. Entonces es el miedo ese elemento paralizante que lleva a la persona a una actitud de ansiedad o de angustia, que le causa preocupación ante una amenaza contra su propio futuro. Entonces las Escrituras proveen numerosos ejemplos de situaciones en las que el miedo se experimenta. Pero las mismas Escrituras nos plantean que solo Dios debe ser temido. Y los momentos del miedo humano pueden ser oportunidades para profundizar en la fe en el Señor y saber que si Él es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces ese miedo o esa sensación de angustia puede ser provocada por un peligro real o un peligro imaginario. Se dice que hay dos tipos especiales de miedo. Algunos le llaman el miedo bueno y el miedo malo. Hablaríamos de un miedo natural, que es el que nos ayuda a protegernos del peligro y del engaño, nos lleva a ser precavidos. Ejemplo, el jugar con un arma de fuego. El sentir o el prevenirse para no lanzársele a un vehículo que va en marcha, o no lanzarme a un despeñadero. Ese es un instinto natural, es un miedo natural. El que me dice que la serpiente me puede morder y que por lo tanto no la voy a tomar. Pero hay un miedo que le llaman neurótico, que es ese miedo paralizante, irreal, que anula a la persona, que le roba la tranquilidad a la persona. Ese miedo que
La persona todo el tiempo está viendo peligros aunque no existan. Algunos tipos de miedos dañinos son las fobias, que son de uso psiquiátrico o hasta, psicológico y hasta psiquiátrico, porque la persona se siente amenazada por lo que realmente no es una amenaza. Entonces, mire que la Biblia nos plantea un ejemplo del pueblo de Israel. Y es que los enemigos de Israel, solo por lo que escucharon que había sucedido con el Dios de Israel, ellos ya se llenaban de temor. Entonces decían: el Dios de Israel, Él abre los mares. Y ya por eso se llenaban de temor. Y eso les hacía estar prevenidos. De pronto, cuando veían a Israel, estaban a la expectativa. Y muchos no le hicieron frente a Israel por esa situación. Se dice, y según la Biblia, el origen del miedo es el pecado. Y allí se gesta el miedo. Entonces el primer ejemplo que encontramos es Génesis, donde la Biblia dice que Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él dice: oí tu voz, tuve miedo y me escondí porque estaba desnudo. Entonces esa respuesta motivó una pregunta en Dios: ¿quién te enseñó? E inmediatamente: comiste del árbol que te dije no comieses. Entonces su mala actitud fue la que hizo, o su pecado fue el que hizo que él sintiera miedo de ser descubierto. Pero también el miedo puede, especialmente ese miedo neurótico, puede surgir de experiencias traumáticas que en su gran mayoría suceden en el seno de un hogar. Experiencias traumáticas. Cuando hay malos tratos, cuando hay malas palabras, cuando se lanzan palabras de desprecio, de menosprecio, cuando hay insultos, cuando hay palabras degradantes. Eso en quien dice las cosas parece muy sencillo, pero en quien las recibe es como un golpe de un martillo que queda doliendo y retumbando en lo más profundo del corazón,
Dice, yo solo le dije. Pero hay palabras que matan. Por eso el texto de San Mateo capítulo 15, de San Mateo capítulo 5, perdón, hay uno de sus textos donde Jesús habla de Moisés y de la ley, y entonces dice, la ley dice, no matarás. Oíste que fue dicho a los antiguos, verso 21, cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Cuando yo leí ese texto lo había leído muchas veces, pero cuando estudiaba para un sermón, leí ese texto muy detenidamente. Y ese texto cambió en gran parte mi forma de dirigirme a las demás personas. Porque hay palabras que matan. Más terrible aún, matan a una persona en vida. Entonces hay personas que viven con unos miedos profundos por algo que les dijeron. Les decimos, están traumatizados. Ese trauma lo sana el Señor. Pero mire lo que Jesús hizo acerca de ello, de el que mata, dice, será culpable de juicio. Pero yo os digo, o sea, que eleva estas actitudes a la misma altura del que asesina a otra persona. Cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, será llevado a juicio, al mismo juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. A mí eso me golpeó fuertemente, aunque yo no acostumbro lanzar esas palabras. Entonces empecé a buscar ese fatuo y habla de una persona bruta. Cuando se le dice, es que sos bruto, o es que sos estúpido, o es que sos torpe, tienen el mismo significado. Entonces, lo que Jesús está diciendo es que es igual el que asesina al que le dice estúpido o fatuo a una persona. Entonces se está en un grave peligro, en un grave problema espiritual. Y entonces se causan daños, que después dicen, no sé por qué Julano es así. Sencillamente vivió una experiencia traumática. Y esos traumas los sana de raíz solo Jesucristo el Señor. Entonces también aparece el miedo cuando consideramos nuestras propias debilidades
y las amenazas que nos rodean. Y entonces decimos, yo soy muy débil para enfrentar tal cosa, y entonces no me meto a enfrentar eso sobre lo cual pienso que soy muy débil. La Biblia dice que Pedro, primero vieron a Jesús que venía sobre las olas del mar y se asustaron porque pensaban que era un fantasma. Mateo capítulo 14. Le dijo, Señor, si eres tú, permite que yo vaya a ti sobre las aguas. Pero de alguna manera ya había dominado las aguas, porque empezó a caminar, a ir hacia Jesús. Pero dudó. Eso significa que él miró su condición y se dio cuenta que sus capacidades no le daban. Entonces empezó a hundirse y clamó, sálvame, que perezco. ¿Qué le dijo él? Hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? El miedo es la aprehensión viva del peligro que sobrecoge y ocupa el ánimo. Es muy parecida a la palabra temor, que el temor es el convencimiento del ánimo, es el efecto de reflexión que hace prever e inclinarse a huir al peligro. De aquí que el miedo siempre se mira como algo despreciable. Usted es un miedoso. La persona ya empieza a convencerse de que no es aceptado por el hecho de ser miedoso. Al único que se debe temer es a Dios. Yo ya he dicho varias veces aquí que los monstruos no están debajo de la cama. Sino que en su gran mayoría existen en nuestra cabecita. Es la mente la que nos dice qué creer y en qué no. El miedo muchas veces, les estoy diciendo que puede ser positivo porque me ayuda a la preservación, a cuidarme. Pero cuando ya se pasan los límites, ya es una complicación. Entonces, es una de las reacciones que surgen cuando enfrentamos el cambio abrupto en la vida. Cada paso que damos por el camino nuevo, sacrificamos algo que de pronto nos era familiar, y es normal que alguien sienta cierto temor, por ejemplo, en iniciar su carrera estudiantil, que alguien se haya sentido con cierto temor cuando inició la vida cristiana. Hasta allí es normal. Pero cuando se convierte en algo de todos los días y de todo el tiempo, y tener miedo a todo,
ya es un problema. Entonces se manifiesta, yo les hablaba en una ocasión de las caras que tiene el miedo. Se camufla en algunas actitudes. En esa situación de ansiedad. Esa persona que se mantiene inquieta y es intensa. Con una inseguridad de que todo lo malo le va a suceder. Los niños dicen mucho eso. ¿Por qué todo lo malo me sucede a mí? Bueno, ellos están aprendiendo, están formando su carácter. Pero hay que enseñarles que no todo lo malo les sucede. Pero cuando ya es un adulto el que tiene esa concepción de la vida, allí hay un problema. Allí hay un problema. Está sufriendo de una ansiedad. Y esa ansiedad a veces se transforma en enfermedades. Se vuelve una persona incontrolable con esa ansiedad. Y a uno le ha tocado atender personas con los nervios alterados. Y la persona siempre trata de no hablar mucho de eso, pero a lo último dice, no, es que tengo un problema en mi casa. Tengo un problema con mis papás. Y me acuesto y no puedo pensar en otra cosa. Bueno, el desarrollo normal de ello, de esos miedos no controlados. Es que tengo un problema en casa, un problema con mi esposa, o es que tengo un problema con mi esposo, ya se convirtió en algo insoportable y entonces entra pánico en la persona. Pero también se puede camuflar en una indecisión. Esa persona que todo el tiempo quiere iniciar algo pero nunca inicia. Porque siempre está pensando, bueno, yo inicio y después, ¿y qué va a pasar? Y entonces a esa pregunta de qué va a pasar es voy a fracasar, no me va a ir bien, yo no tengo la capacidad, me voy a quedar a mitad de camino. Se camufla también en la inferioridad. Esa cualidad de una persona que se siente inferior a todos. Se siente sin importancia. ¿Usted ha visto alguna persona así? Dice, no, ¿qué me van a tener en cuenta a mí? No, ¿y yo cuándo voy a hacer tal cosa? Eso es para los demás. Es posible que tenga algo que ver con un miedo infundado desde muy pequeño. Esa persona cobarde, que es falta de valor para las situaciones difíciles, para enfrentar las situaciones difíciles. Bueno, ¿qué hablaríamos? Esa persona que prefiere mantener aislada. No sé si de pronto usted conozca a alguien así. Julanita de tal, no se le ve si no va uno a la casa. Esa persona no va a reuniones, no va al culto, no va de compras, no hace nada. Porque prefiere mantener aislado. Le tiene miedo a comunicarse con los demás. No se siente seguro para socializar.
Entonces son personas que por lo regular se quedan solas, porque nunca se pueden comunicar con otra persona y mucho menos llegar a intimar con otra persona. Conocemos personas así. Persona que todo el tiempo está preocupada. El miedo se camufla allí en una preocupación constante. ¿De qué se preocupa? Y hay muchas cosas de las que se preocupa, pero no sabe definir ninguna. Se camufla también en esa persona que sospecha de todo. Hace 8 días hablábamos de los celos. Por lo regular las personas celosas son personas miedosas. Algo les sucedió que les hizo o les hace enfrentar la vida con miedo, con ese recelo y esa sospecha, falta de confianza en los demás. Piensa que todo mundo alberga malas intenciones para con ella. Entonces allí hay un problema. Se camufla en esa preocupación, ese estado de desasosiego, de inquietud, de temor. Pero también una persona miedosa, o el miedo se puede camuflar en la arrogancia. Y entonces se muestra soberbia o desprecio a los demás. La mayor parte de las personas tímidas, que es otra de las situaciones donde, o de las partes donde se camufla el miedo, sienten inseguridad. Son tímidos porque son inseguros. Sienten vergüenza, se avergüenzan de sí mismos. Entonces hay muchas otras partes donde se camufla la persona supersticiosa. La persona introvertida, que le da miedo sacar y soltar sus emociones porque va a ser juzgado seguramente. La persona que está vacilante, sí, no, sí, no. Otro camuflaje del miedo es la incredulidad. Esa imposibilidad de creer. Muchas personas no han llegado al Evangelio por miedo a creer, ¿será verdad o me están engañando? Yo como que no voy porque allá lo engañan a uno. Y bueno, casi siempre ello llega a la enfermedad de moda y es la depresión. Entonces eso hace que la persona viva deprimida. La depresión ya es una enfermedad de trastorno mental que se caracteriza por una profunda tristeza. Como no tengo un libre desarrollo, como no puedo ser como los demás, entonces me encierro en una tristeza profunda. Lo tremendo, hermanos, es que en las iglesias uno ha tratado personas con esos síntomas. Que aunque glorifican y dicen que Cristo es su esperanza, que están confiando en el Señor, que el Señor es su ayudador y lo dicen, pero no lo sienten.
Porque cuando se van por allá solitos empiezan, ¿y yo para qué vivo? Nadie me quiere, todos me odian. No tengo oportunidad en la vida. Y bueno, empiezan todas las posiciones negativas frente. Yo no les estoy hablando del positivismo, sino que son personas que se meten en negatividad absoluta. Se les decae el ánimo, se enferman, tienen baja autoestima, pérdida de interés por todo. Y muchos llegan al punto de quitarse la vida, de cometer algunas torpezas, que uno dice, pero es que está loco. No, pues tiene una enfermedad. Que en su gran mayoría las enfermedades no llegan porque sí. Hubo algo que las causó y le faltó un cuidado. Entonces, cuando una persona está deprimida, tiene síntomas. Falta de interés, llanto espontáneo sin causa aparente, falta de concentración, falta de motivación. Aunque está con toda la familia, se siente sola y melancólica. Dice, pero estás rodeado de familia, tienes a papá, tienes a mamá, tienes al esposo, la esposa, tienes los hijos, pero no, me siento solo. Recuerde, puede ser que una terapia le ayude, pero la mejor terapia es Jesucristo el Señor. Es que no hay otro que pueda sanarnos y que conozca mayormente nuestro corazón que el que lo creó. La depresión se origina ante todo por una pérdida o una amenaza a una pérdida real o imaginaria. Entonces se habla de seres queridos, se habla de parejas, se habla de hijos, se habla de las sospechas de infidelidad del cónyuge, se habla de una ira descontrolada, se habla de la culpa, en ocasiones se habla también del pecado, porque forman el cóctel perfecto para la depresión. Pero hermanos, aunque hayamos sido dañados por ciertas situaciones, porque el miedo, la persona no nació siendo miedosa, son cosas que se desarrollaron a través del tiempo. Y a nosotros nos ayuda a desarrollarnos como persona el entorno. Y en su gran mayoría, lo más cercano. Y que como padres, por ejemplo, tenemos una gran responsabilidad. Porque es criar sanamente a esos muchachos. Y como parejas tenemos la gran responsabilidad de no llevar a nuestra pareja a esos extremos, donde la persona siente que ya no vale nada y está con miedos todo el tiempo y llega hasta deprimirse, porque hay consecuencias. Hay personas que se vuelven solitarias, eso es una consecuencia de la depresión y del miedo. Y hay personas que se hunden en los vicios. Tomemos como vicios no solamente la marihuana o la cocaína. No, hay muchos otros vicios. Hoy en día la internet es un vicio. El abuso de las redes sociales.
el licor, la promiscuidad. Bueno, hay muchos vicios. Y por último, entonces, llega la persona al suicidio. Pero si se veía tan feliz, no, pero llevaba dentro de sí un miedo profundo y una depresión profunda. Entonces, la cura para eso es poder lidiar con la causa que la produce. ¿Qué palabras se lanzan? Porque yo diría que las palabras que se lanzan son las culpables. Porque hoy ya poco se ve que un hombre golpea a una mujer o una mujer a un hombre. Sí sale bastante en las noticias, pero no es tan común como hace algunos años. Porque el hombre sabe que si la mujer dice me pegó, se va unos días a la sombra. Y como el hombre no dice me pegó, sí, por algunas cosas. Pero todavía, hermanos, se suscita en las casas. No sé cuándo me metí, me equivoqué, me engañaron contigo, eres la peor persona, no sirves para nada. ¿Qué puede pasar en una persona a la que se le dice es que no servís para nada? Es posible que tenga una alta autoestima y sí sirvo y muestre que sirve, pero puede ser una persona débil y se lo cree. Y empieza a hacerse películas. Es que yo no sirvo. Empieza a perder el amor propio. Y se empieza a dañar y a dañar y a dañar. Y se descontrola. Se descontrola. Un niño al que se le dice, no sirves para nada. Eso es una mutilación. ¿Usted sí cree que esa personita vaya a servir? Si Dios tiene misericordia de esa persona y la levanta, pero lo muy normal es que se coma el cuento y se vuelva un inservible. ¿Ves? Son situaciones. Por eso hay que ser tardos para hablar. Yo le decía a los hermanos en cierta congregación, si va a decir cosas que no están apropiadas, muérdase la lengua para que no salgan palabras maldichas e hirientes que destruyan a otro. Entonces, ¿cómo? No, eso son solo palabras, usted sabe, yo hablo así. No, porque podemos destruir con esas palabras. Entonces hay que lidiar con eso. Hay que escudriñar bien esa palabra que voy a decirle a la persona para no causarle daños. Hay que aceptar las pérdidas. Saber que si perdí un familiar,
por algo sucedió y que la vida sigue. Que todos realmente vamos hacia un mismo lugar, pero que necesitamos capacidades especiales para seguir aquí entre los vivos y estamos rodeados de muchas personas. Pero es más efectivo descansar en el Señor. Hay una canción muy antigua: pacientemente esperé en Jesús, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me sacó del lodo cenagoso, también del pozo de la desesperación. Alguno antiguo por ahí se la sabe. El Salmo capítulo 40 dice: pacientemente esperé en Jehová, se inclinó a mí, oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Y se verán esto muchos y temerán y confiarán en Jehová. Bendito el nombre del Señor Jesús. Todavía la Biblia sigue diciendo: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Entonces el remedio para el miedo, lo único que destruye el temor, es el perfecto amor. ¿Hay amor perfecto? Sí, Señor. Los seres humanos estamos cubiertos de imperfecciones, pero la Biblia enseña que en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor, porque el temor lleva consigo castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Dice: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor Jesús. Entonces hay que empezar por amarle a Él, por entregarlo todo en Él y a Él, por entregar nuestras fuerzas, nuestras emociones, todo lo que somos a Él, porque Él ya nos amó primero. Bendito el nombre del Señor, bendito su nombre. Hay que confiar en las promesas del Señor. Siempre confíe en que sus promesas son fieles y verdaderas. San Juan 16:33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Bendito el nombre del Señor Jesús. No sé hasta dónde podemos llevar y podrá llevar usted, cristiano, y usted, cristiana, la palabra del Señor cuando dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y usted puede sanarse de esa dificultad también. Usted puede ser sano en las manos del Señor de esos temores infundados, de ese temor que no le deja levantar cabeza. Bendito el nombre del Señor Jesús. Yo pienso y quiero creer que todavía entre nosotros hay quien llegó con dificultades, con problemas, pero que todavía sigue pensando y que se acercó al Señor pensando en esto: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Él es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Se juntaron contra mí los malignos, mis angustiadores,
pecadores para comer mis carnes, pero ellos tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante guerra, estaré confiado. Aunque se levante toda clase de dificultad, aleluya. Puedes haber escuchado que no sirves para nada. Puedes haber escuchado que te desprecian y hasta ver con tus ojos el desprecio alrededor tuyo. Puedes haber escuchado que minimizan tu condición, que te ven como una persona sin futuro. Y puedes haberlo creído, pero esta mañana de parte del Señor puedo decirte que Él está contigo, porque los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Y este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. De todas sus angustias. Bendito el nombre del Señor. Yo no quiero dejar que el maligno destruya mi vida. Por eso me aferro a las promesas del Señor. Porque sus promesas son fieles y verdaderas. Es posible que te han dicho: ya no te amo, ya no eres mi persona predilecta, ya no eres la persona con la que yo deseo estar, y te hayan desechado y hayas sentido que el mundo se hundió donde tú estabas y vas rumbo a un precipicio. Pero Él alza del polvo al pobre y al menesteroso levanta del muladar. Hay un Dios que está pendiente para levantarte. Hay quien te dice que vas para el piso, pero Él dice que vas para arriba, que estás con Él, que Él está contigo, que Él es tu consuelo, que Él es tu fuerza. Oh, que el Espíritu Santo le hable a alguien esta mañana y que alguien pueda ser transformado. Porque puedes estar pensando en miedos al futuro. Quizá tengas miedos a problemas económicos. Seguramente te sientas medroso frente a la soledad que se avecine por la voz de alguien. De pronto tengas miedo a lo emocional de tus hijos, al daño emocional que se te causó. Quizá le tengas miedo al rechazo. Quizá tengas miedo a perder tu casa. Seguramente miedos a perder el empleo. Seguramente miedos a perder tu pareja. Pero el Señor sigue estando contigo. Sus brazos no se han cerrado. Sigue amándote. Y el perfecto amor echa fuera el temor. Ese amor incondicional está esta mañana aquí. El miedo podría evitarte ser lo que quieres ser. Pero si quieres crecer en la vida, si quieres estudiar, no tengas miedo. Dios está contigo. Si te han dicho que nadie te ama,
Hay un ser que te ama tanto que dio su vida por ti. Es mucho amor, hermanos. Es mucho amor. Él ha prometido darnos todas las cosas en abundancia para disfrutarlas. No sé por qué nos creemos el cuento que el mundo quiere infundirnos y para tenernos tirados en el piso. Hoy, esta mañana, creo yo que Dios quiere levantar a alguien que como un menesteroso esté tirado al borde del camino porque siente que no va más. En esta mañana el Señor te manda a decir: levántate y anda. No sigas postrado. Levántate y anda. Hay camino por recorrer. Hay mucho que hacer. Un miedo podría evitarte servir a Dios. Pero fuimos creados para alabanza de su nombre. Imposible que el que te creó para que lo alabes te vaya a dejar postrado. No, 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 no. No quedarás postrado. Él puede levantarte esta mañana. Aleluya. Solo no te pongas a mirar ni a diestra ni a siniestra. Porque si miras a los lados, seguramente vayas a encontrar gestos de desaprobación y aumente tus miedos. Gestos de quien bate su cabeza diciendo: no, no puede. Y es posible que el mismo diablo se confabule y te haga ver cosas que tú quieres y que tu mente quiere que veas. Pero en esta hora, si puedes mirar, como dijo el salmista: los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Aquí hay quienes estaban tirados en el camino. Hay quienes no tenían esperanza hasta que miraron a Él y sus rostros fueron alumbrados. Hoy puede ser tu día donde su rostro alumbre para bien en tu vida y seas sanado de esa emoción destructiva. Yo quiero orar esta mañana por algo. El mundo no se ha cerrado para ti, las posibilidades tampoco. Dios es un Dios de posibilidades. El mundo te cerrará puertas, pero Dios te abre los cielos. Él abre todo un caudal de bendición. Yo quiero seguir creyendo que Él todavía hace que brote agua en medio de un desierto. Cuando tu vida quiso convertirse en un desierto, Él puede restaurarte a tal punto que se convierta en manaderos de agua, de aguas vivas. Yo te voy a invitar a estar de pie y vamos a orar. Aleluya. Yo le voy a pedir a un hermano lleno del Espíritu Santo que venga y nos ayude. Vamos a orar y vamos a imponer las manos. Alguien que sienta esa carga esta mañana, venga, ayúdenos. Vamos a imponer las manos en el nombre de Jesús. Y vamos a orar porque el Señor puede romper cadenas de opresión esta mañana. Oh, soberano Dios,
permítenos sentir, Dios. La importancia que tú nos has dado, Dios. Sabemos que quien destruye es el maligno, pero tú has venido a reconstruir un corazón frustrado, un corazón derrotado. Tú lo reconstruyes, porque quizá el mundo lo ha vuelto añicos y el miedo se apoderó. Pero qué bonito tú que nos abrazas. Qué bonito tú que nos has dado esperanza. Y que sigues mostrándonos que estás con nosotros, que vives con nosotros. Esta mañana decida los de corazón apocado: no temáis, no temáis, no temáis. Hay palabra de Dios esta mañana para ti. No temas, Él está contigo. El que te llamó es el que te esfuerza. Deja que el Espíritu ministre tu vida esta mañana. Siente el abrazo de Dios esta mañana. Recuéstate en su pecho esta mañana. Abrázalo a Él como Él te abraza a ti. Y ser restaurado por el Espíritu Santo. Aleluya. Restaura, Dios mío, restaura, Dios mío. Ministranos a través de tu Espíritu. Ministranos a través de tu Espíritu. Sigue en una ministración especial. Dios. Sigue ministrando un corazón esta mañana. Sigue ministrando un corazón esta mañana. Aleluya. 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 Aquí están pasando cosas, aquí se están rompiendo cadenas. Aquí se están rompiendo cadenas. Aquí están cayéndose cadenas, murallas de opresión. Se están cayendo frente a tu vida. No hay gigantes. No hay gigantes. Contigo está el Todopoderoso.
Jehová está contigo como poderoso gigante. Él está contigo. Y aunque muchos se levantaran contra ti, Él es tu sustento. Él es tu gloria. Él es quien levanta tu cabeza. Aleluya. 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 Bendito el nombre de Jesús. Aleluya. 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 Yo quiero invitarle a estar de pie.